La reelección legislativa es la llave para que nosotros los ciudadanos tengamos el poder de hacer que nuestros representantes rindan cuentas ante la ciudadanía. No es la varita mágica para los cambios, pero sí es la precondición para que comiencen a darse. Antes de 1997, la opinión pública pensaba que con la pluralidad política en las cámaras, los problemas de gobernabilidad democrática y las propias soluciones a nuestros problemas de desarrollo se iban a resolver. Llegamos a 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y 3 años después lo haría en el Senado. Sin embargo, no han avanzado las cosas. Constantemente nos hacemos expectativas de cambio en cada elección y nada pasa, o si algo pasa, se aprueba muy poco, o el desempeño está muy por debajo de las expectativas. Si nosotros estamos viendo que constantemente no se aprueban las cosas o se aprueban a medias, es hora de comenzar a cuestionar las reglas del juego que hacen que nuestros diputados y senadores actúan como lo hacen, en lugar de culparlos como personas. Por lo tanto, es hora de comenzar a revisar las reglas del juego. Concretamente, ¿qué es lo que los hace actuar o qué es lo que los hace actuar de manera irresponsable ante el electorado? Y aquí viene una agenda amplia de temas, entre los que, desde mi punto de vista, la precondición es la reelección inmediata de diputados y senadores, tanto federales como diputados locales. Los partidos no representan los intereses del ciudadano. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos no tenemos las herramientas para premiar o castigar a nuestros representantes populares, dado que estos no vuelven a competir a la siguiente elección para el mismo encargo de representación popular. Eso hace que los partidos manejen las carreras políticas de nuestros representantes a su gusto y nuestros representantes no tengan incentivos para especializarse. Y si comenzamos a verlo con más detalle, tenemos un grupo de cúpulas partidistas que se han venido anquilosando en sus puestos, que comienzan a brincar de cámara en cámara a través de los asientos de representación proporcional, y son precisamente ellos mismos que más se oponen a la reelección legislativa porque perderían el poder que ellos tienen. Si un diputado y un senador tuvieran que rendir cuentas a su electorado, ya no tendrían que verse forzados a quedar bien con esos líderes, y son esos líderes quienes perderían el poder tan desmedido que tienen en esos momentos. La agenda de la reforma del Estado, o lo que conocemos como reforma del Estado, está llena de muchas propuestas que en realidad atacan los síntomas del problema en lugar de dar las soluciones reales o los problemas reales. Es decir, si el diputado o el senador no tiene incentivos para trabajar porque su carrera política no depende de ello, entonces es mucho más fácil para algunos analistas políticos o algunos proponentes de la reforma del Estado pensar que el problema se resuelve reduciendo el número de diputados en lugar de darles incentivos para trabajar. Entonces el problema de fondo no es que haya muchos diputados o senadores, tal vez tenemos el número exacto que necesitamos para el tamaño del país que tenemos, sino el problema de fondo es que como ellos no se ven motivados para especializarse en comisiones o no se ven motivados para realizar actividades de gestoría, entonces se genera la impresión de que no trabajan. El problema, por lo tanto, no es en reducir el tamaño del Congreso, sino obligarlos a que rindan cuentas al ciudadano. El beneficio de la reelección legislativa para los ciudadanos. Es necesario aquí pensar en la reelección legislativa no como la varita mágica para solucionar nuestros problemas. Es decir, la reelección en sí misma no va a hacer que el país cambie. Sin embargo, desde mi punto de vista es la precondición para que se den esos cambios. Un diputado o un senador que sabe que va a tener que competir para el mismo puesto en la siguiente elección, va a tener que empezar a buscar a los grupos de interés de sus distritos, quiénes son las ONGs, cuáles son las empresas, cuáles son los grupos que existen en sus distritos, y va a buscar especializarse en las comisiones que inciden en esos intereses para generar el apoyo necesario con el fin de reelegirse. Además de todo, se cuidaría de no incurrir en escándalos personales que tanto molestan al ciudadano, y por encima de todo, actuar con mayor responsabilidad en su gestión. Con respecto a la pregunta de qué tan viable es, tenemos aquí dos grandes problemas.
Los partidos políticos no van a tratar este tema. ¿Por qué? Porque eso afecta a un grupo de dirigencias que se han eternizado en sus puestos gracias a la no reelección. Es decir, la base de poder de todos esos líderes que tanto nos quejamos, que tanto nos quejamos en los diarios y en los noticieros, es precisamente la falta de rendición de cuentas gracias a la no reelección. Por lo tanto, ellos son los últimos interesados en tratar el tema. Y si nosotros queremos que esto salga adelante, necesitamos darnos cuenta como ciudadanos de que esta es la llave que nos va a dar a nosotros el poder de hacerlos rendir cuentas. Por lo tanto, es necesario comenzar a hablar de este tema en términos llanos, es decir, no irnos a temas tan vagos como la rendición de cuentas o el profesionalismo, sino darnos cuenta de que esta es la precondición, es la llave que nos va a dar a nosotros el poder como ciudadanos para hacer que nuestros políticos rindan cuentas. Un tema que preocupa mucho a la opinión pública en torno a la democracia mexicana son sus costos. Tenemos la democracia más cara del mundo. Sin embargo, es hora que comencemos a ver que nuestros partidos no gastan tanto dinero porque les guste gastar, sino porque necesitan gastarlo. Es decir, cada proceso electoral tienen que posicionar a rostros completamente desconocidos ante la ciudadanía. Yo aquí tiendo a explicar esto en términos de mercadotecnia. Cuando una compañía va a lanzar un producto, es un producto que todavía no se conoce y necesitan comenzar a publicitarlo de todas las maneras, usan todo el tipo de recursos de mercadotecnia, los costos para posicionarlo son elevados. Sin embargo, una vez que este producto tiene un posicionamiento en el mercado, las siguientes campañas publicitarias son simplemente para reforzar la noción que tiene el público sobre el producto y por lo tanto se dedican a anunciar cosas como fórmula mejorada, 25% adicional, son cosas que refuerzan el posicionamiento. Y en todas las democracias modernas, la mejor propaganda que puede tener un diputado o un senador o un candidato para un puesto es el conocimiento que el público tiene sobre el desempeño de estas personas. Por lo tanto, en todas las democracias modernas, es decir, todas las democracias del mundo occidental salvo la nuestra y la de Costa Rica, los ciudadanos eligen a un diputado o a un senador por el conocimiento que tienen ya de esta persona. No solamente el propietario, que ya saben que las labores de gestoría que ha hecho, sino los propios contendientes en sus distritos que ya han venido haciendo un trabajo electoral, un trabajo de base previo. Es decir, el ciudadano vota por un trabajo hecho. La mejor publicidad que puede tener un diputado o un senador o un candidato es el conocimiento. La reforma electoral de 2007 lo único que hizo fue abaratar los costos para los partidos, expropiándole a los medios de comunicación el tiempo de transmisión, pero no necesariamente llevó a un abaratamiento. Según los cálculos, las elecciones intermedias de 2009 van a ser más baratas por 200 millones de pesos. Eso para un bolsillo popular puede ser mucho, pero para términos de un presupuesto del Estado es insignificante. Por lo tanto, no va a haber campañas más baratas si antes no existe un electorado que conozca a sus candidatos a través del desempeño. El Congreso es improductivo porque en primer lugar cada 3 años se empieza desde cero. Es decir, los diputados llegan, el primer año, como dicen ellos coloquialmente, lo dedican para saber en dónde están los servicios, en dónde se encuentran los pasillos, en dónde se encuentra tal edificio. El segundo año lo dedican para más o menos familiarizarse en los temas de la agenda pública. Y el tercero ya lo dedican a buscar el siguiente encargo. Es decir, si cada 3 años empieza todo desde cero, cualquier contacto de los grupos de interés, de las ONGs, de las empresas con los diputados, se ven truncados cada vez que hay elecciones. En segundo lugar, si los diputados y senadores saben que nada de lo que hagan en las comisiones o en cuanto a otras actividades parlamentarias les va a ayudar en el futuro su carrera política, entonces no se van a especializar. Más bien lo que les va a ayudar es quedar bien con sus dirigentes políticos, va a ser tratar de guardar una disciplina absoluta al momento de votar y hacer acercamientos con grupos de poder locales, es decir, no una especialización parlamentaria, sino como nosotros lo conocemos coloquialmente, las labores que llamamos de grilla, no de especialización ni de profesionalismo.